Liturgia para hoy, domingo 23 de agosto, 21º domingo ordinario. Antífona. Inclina a mí tu oído, Señor, y escúchame. Salva, Señor, a tu siervo, que confía en ti. Ten piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de las inconstancias del mundo permanezcan firmes nuestros corazones en las verdaderas alegrías. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 22, versículo 19 al 23. Profecía del Señor para Sebna, superintendente del palacio. Voy a retirarte de tu puesto, destituyéndote del cargo que tienes. Y ese mismo día llamaré a mi servidor Eliaquín, hijo de Hilquías, y le pondré las insignias que tú llevas, la túnica y la banda, y le daré la autoridad que tienes. Él será un padre para la población de Jerusalén y de toda Judá. Le encomendaré la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Voy a plantarlo como pilar en tierra firme y a darle así una senda gloriosa a su linaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles cantaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad. Cuando te invoqué me escuchaste. Acreciste el valor de mi alma. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículos 33 al 36. Qué abismo el de la generosidad, de la sabiduría y la providencia de Dios. Qué insondables son sus juicios y qué insospechables son sus caminos. ¿Quién ha penetrado la mente del Señor? ¿Quién ha sido jamás su consejero? ¿Quién le dio primero a Él para existir que le devuelva? Pues todo viene de Él, y subsiste por Él, y es para Él. A Él la gloria por toda la eternidad. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni el reino de la muerte la derrotará. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 20.
Yendo Jesús de camino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro le contestó: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló la naturaleza humana, sino mi Padre que está en el cielo. Yo a mi vez te digo: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ni el reino de la muerte te derrotará. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor, tu sabiduría nos abre la inteligencia para reconocerte como nuestro Salvador, y por la fe que te profesamos nos llamas dichosos. Atiende pues las súplicas que te presentamos. Hijo de Dios vivo, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que viva diariamente su fidelidad a Cristo, reconociéndolo como Señor y Salvador del mundo, oremos. Hijo de Dios vivo, escúchanos. Por quienes piensan edificar su vida fuera de Cristo, para que comprenda que sin Él no pueden hacer nada, oremos. Hijo de Dios vivo, escúchanos. Por las familias en dificultad, para que encuentren en la palabra de Dios fortaleza y luz para sus problemas, oremos. Hijo de Dios vivo, escúchanos. Por los enfermos incurables y los que sienten cercana la muerte, para que puedan experimentar la paz del Señor y la compañía de sus familiares y amigos, oremos. Hijo de Dios vivo, escúchanos. Por todos los cristianos, para que sepamos ver el rostro de Dios en los acontecimientos de la vida cotidiana y demos testimonio con nuestras acciones que Cristo vive entre nosotros, oremos. Hijo de Dios vivo, escúchanos. Acoge, Señor, nuestras esperanzas y anhelos. Que tu espíritu de amor y fortaleza renueve el corazón de todos los hombres, para que el mundo entero reciba la buena noticia que vino a realizar entre nosotros tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos. Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo, adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. La tierra se sacia de tu acción fecunda, Señor, para sacar pan de los campos y vino que alegre el corazón del hombre. Oración después de la comunión. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia. Condúcenos a tan alta perfección y manténnos en ella de tal forma que podamos agradarte en todo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Oremos. Señor,
Envía tu Santo Espíritu, concédeme el regalo de tu presencia y el don de la oración, para que me revele el significado de las Escrituras y me llene de paz, serenidad y alegría. Amén. Para meditar. Clave de lectura. En el Evangelio de este domingo, Jesús indaga sobre lo que la gente piensa con respecto a Él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Después de saber la opinión de la gente, quiere conocer la opinión de sus discípulos. Pedro, en nombre de todos, hace su profesión de fe. Jesús confirma la fe de Pedro. Contexto del pasaje del Evangelio. La conversación entre Jesús y Pedro recibe interpretaciones diferentes y hasta opuestas en las distintas iglesias cristianas. En la Iglesia Católica se manifiesta el primado de Pedro. Por esto, sin disminuir el significado del texto, conviene colocarlo en el contexto del Evangelio de Mateo, en el cual, en otros pasajes, las mismas cualidades conferidas a Pedro son atribuidas también a otras personas. No son, por lo tanto, exclusivas de Pedro. Es bueno siempre tener presente que el Evangelio de Mateo ha sido escrito hacia el final del primer siglo para las comunidades de judíos convertidos que vivían en la región de Galilea y de Siria. Eran comunidades que habían sufrido mucho y habían sido perseguidas por muchas dudas sobre su fe en Jesús. El Evangelio de Mateo trata de ayudarles a superar la crisis y a confirmarlas en la fe en Jesús el Mesías, que ha venido a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Las opiniones de la gente y las de los discípulos. Jesús pide la opinión de la gente sobre Él. Las respuestas son variadas. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, cualquier profeta. Cuando Jesús busca la opinión de los propios discípulos, Pedro se hace el portavoz y dice: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La respuesta de Pedro significa que reconoce en Jesús el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y que en Jesús tenemos la revelación definitiva del Padre para nosotros. Esta confesión de Pedro no es nueva. Después de haber caminado sobre las aguas, los otros discípulos habían ya hecho la misma profesión de fe. Verdaderamente eres tú el Hijo de Dios. Mateo 14:33. En el Evangelio de Juan, esta misma profesión de Pedro la hace Marta. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Juan 11:27. Un retrato de San Pedro. Pedro, que era pescador de peces, se convirtió en pescador de hombres. Mateo 1:17. Estaba casado. Marcos 1:30. Era un hombre bueno, muy humano. Era el líder natural entre los 12 primeros discípulos de Jesús. Jesús respeta este liderazgo y hace de Pedro un animador de su primera comunidad. Juan 21:17. Antes de entrar en la comunidad de Jesús, Pedro se llamaba Simón Bar Joná. Mateo 16:17. Es decir, Simón, hijo de Jonás. Jesús lo llama Cefas o piedra. Juan 1:42. Que después se convierte en Pedro. Lucas 6:14. Por su naturaleza y por su carácter, Pedro podía hacerlo todo, menos piedra. Era valiente en el hablar, pero en el momento del peligro, se dejaba dominar del miedo y huía. Por ejemplo, la vez en la que Jesús caminaba sobre las aguas, Pedro le dice: Jesús, deja que yo también camine sobre las aguas. Jesús le dice: Puedes venir, Pedro. Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Pero apenas vio una ola alta, se atemorizó, perdió la confianza, comenzó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Jesús le dio seguridad y lo salvó. Mateo 14, 28-31. En la última cena, Pedro dice a Jesús: No te negaré nunca, Señor.
Marcos 14:31. Pero pocas horas después, en el palacio del sumo sacerdote, delante de una criada, cuando Jesús ya había sido arrestado, Pedro negó con juramento que no tenía nada que ver con Jesús. Marcos 14:66-72. Cuando Jesús se encontraba en el huerto de los olivos, Pedro saca la espada. Juan 18:10. Pero termina huyendo, dejando a Jesús solo. Marcos 14:50. Por su naturaleza, Pedro no era piedra. Reflexionemos. En el texto aparecen muchas opiniones diversas sobre Jesús. ¿Cuáles son las opiniones que existen en nuestra comunidad sobre Jesús? Oremos. Te amo, Dios mío, en tus dones. Te amo en mi pequeñez, porque también en ella comprendo tu infinita sabiduría. Te amo en todo, en el trabajo o en la paz, porque no busco, ni he buscado nunca el consuelo de ti, sino a ti, el Dios de la consolación. Amén.